La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, académico, experto en temas constitucionales. Y justamente hoy, aunque hoy no es el día de la Constitución, es dentro de 2 días, pero lo celebramos en el día de hoy. Qué bueno, tenemos la oportunidad de tratar temas constitucionales y de otra área de la ciencia jurídica. Encantado, agradecido de participar en el Telematutino 11. Bueno, Jacqueline, Ramón, pues saludarlos a ustedes y al país y a esa gran audiencia que sigue este espacio. Y como siempre, pues dispuesto a esta interactividad del día a día noticioso y de los acontecimientos. No es precisamente el Día de la Constitución, pero por extensión de una ley que tenemos en la República Dominicana para el tema del puente. Tú referías fuera de cámara que gracias a Dios que ya no vamos a tener, porque son días improductivos, no vamos a tener esos fines de semana largos por efecto de esta ley ya en lo que resta del año. Bueno, bienvenido Trajano, un gusto que esté con nosotros en esta mañana. Y qué bueno, Trajano tiene un libro, Introducción al Estudio del Derecho Electoral, es decir, él acaba de publicar 4 obras relacionadas con el derecho electoral, pero el de ahora, el que está calientico, el que todavía se está modificando por la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir que... Sí, estamos hablando de 4 tomos, ese es uno de ellos, ese es el segundo. Están ya disponibles, están a la venta todos, o sea que ya estaremos incorporando ya a la mano de ustedes los demás. Uno es sobre la codificación electoral, en el caso particular, las leyes, resoluciones, con todos los cambios que ha generado alrededor de todas estas leyes, sobre todo la de partidos políticos y la de régimen electoral, el Tribunal Constitucional, así como la normativa que también ha tenido a bien dar la Junta Central Electoral, que es quien tiene la capacidad reglamentaria. Este que es puramente de doctrina, el que tenemos aquí, y 2 tomos que contienen en los últimos 7 años toda la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral por un lado y del Tribunal Constitucional en la materia específicamente electoral. Yo creo que son consulta. Son obras de consulta fundamentales para abogados y para estudiantes. Y más aún porque estamos en la emergencia de una jurisdicción nueva y por qué no de una cantidad apreciable de problemas que no se han advertido, pero que vamos a ver nosotros después del 18 de noviembre y vamos a decir ahorita después por qué esa fecha ahora, como tope de la emergencia de muchos problemas. ¿Por qué tú hablas del 18 de noviembre? Mira, con el tema de lo que fueron las elecciones primarias del pasado domingo, 6 de octubre ya, ¿verdad? A principios del mes pasado, no a principio, sino a principio, pero del mes pasado, esas elecciones primarias y por qué no la mecánica propia del desarrollo de estas leyes electorales, el cronograma, los plazos imponen de que el pasado domingo 27 de octubre, era la fecha tope que tenían todos los partidos para la presentación de manera interna de lo que es su plantilla de candidaturas. Pero no así en una herramienta en línea que tendría que presentar la Junta Central Electoral para que se puedan hacer esos correspondientes registros posteriormente con un plazo de hasta el próximo 18 de noviembre, que es donde la Junta va a estar manejando la observación de la cuota de género y problemas internos que se vayan presentando para darle a quien sea. Ese es el plazo que tiene la Junta. No es como antes que los partidos llevaban un papel con las inscripciones. Pudo haber sido así, pero la Junta ahora lo que ha habilitado es una herramienta en línea para que por esa vía los partidos hagan la presentación de rigor. Porque ¿cuál es el inconveniente? Que hay, por ejemplo, la cuota de la juventud, el 10% que prevé el artículo 56 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la 33-18, un 10% para los jóvenes. El Tribunal Superior Electoral dice, mira, la cuota de los jóvenes menores de 35 años, que es el tope que han planteado, la cuota de género de la juventud se corresponde de la propuesta nacional, que es donde tiene que observarse. Entonces, pero que la propuesta nacional es la suma de todos. La suma de todo. Entonces, ¿cómo tú vas a sumar si tienes que hacerlo independiente, que no sea por una herramienta en línea? Exacto. Donde de manera inicial haga acopio la Junta Central Electoral. Es que la Junta ha tenido que reorientarse, adecuarse a una dinámica que se corresponde con el desarrollo no solamente normativo y legal de todos estos temas, sino además jurisprudencial con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, a la hora de interpretar la cuota de la juventud, dijo recientemente en una sentencia que esta será de la propuesta nacional. Pero así también se había
planteado en los términos del artículo 136, el que en el caso de las mujeres la cuota de género para las candidaturas, porque ojo, la cuota de género no es solo para candidaturas, sino también que para los puestos dirigenciales dentro a lo interno de los partidos políticos. Pero en el caso concreto, el 136 dice que también la de las mujeres se harán de las propuestas nacionales, pero ya para las mujeres es más difícil que puedan burlarte haciéndolo a partir de la propuesta nacional, porque cada renglón, cada junta municipal, a la hora de que le impriman esa inscripción que se va a hacer en la junta, tiene que observarse por separado la cuota de la mujer. Entonces con la mujer es que no es nacional, es municipal. Aun cuando el artículo 136 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral quiso burlar, si se quiere, o dar la posibilidad de que burlaran el tema de las mujeres, diciendo que eran de la propuesta nacional, no va a ser posible con la mujer. Pero más aún también, tampoco se ha determinado o pueden determinar el que unas candidaturas inorgánicas ahí se asimilen como candidaturas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? Los suplentes no son candidaturas. Exactamente. Los vicealcaldes tampoco se consideran como candidaturas. Es decir, porque que eso esa no la se elige suma. nadie, no, porque eso es el reglamento, pero lo dijo también el Tribunal Superior Electoral por una sentencia. Porque inicialmente decían, bueno, las candidaturas son todas 4.123, el 20% son 813 candidaturas. Pero el Tribunal Superior Electoral dijo, no, esa no es la posibilidad del 20% para la reserva, porque hay candidaturas que son inorgánicas y que no están consideradas. Las candidaturas orgánicas son 2.700 y tantas, el 20% serían 550. Entonces, por eso digo que es un desarrollo paulatino, jurisprudencial, de interpretación, que va obligando a la Junta entonces a reorientar lo que es su accionar. Entonces, no conocemos al momento algunos aspectos de lo que pudiera ser el proceso eleccionario. Ahora, Trajano, ¿en qué momento estamos en la vida democrática del sistema de partidos y de leyes en la República Dominicana? ¿Es un momento de cambios para fortalecer nuestra democracia y el sistema de partidos, o estamos tratando de sobrevivir para leyes imperfectas? Cambios y eventuales crisis que pudieran irse mejorando. Yo creo que el Tribunal Constitucional viene dando algunos pasos en ese orden. Es decir, arreglando la ley. Arreglando la ley, sí, porque hay muchas incongruencias. Pese a que estas leyes son resultado de unas leyes tipo de la Organización de Estados Americanos, que fue lo que en principio trajo la Junta, pero le hicieron un trabajo de sastrería, de organizarla a imagen y semejanza de la clase política. Y entonces dañaron, y por eso vemos que hay muchas incongruencias en relación a los plazos. Entra ahí entonces la consideración de que si una ley a la hora de interpretación, de si una ley posterior deroga una anterior, de si una especial, de si una orgánica, y todo eso trae un mundo de confusiones y de inconvenientes, sobre todo en la ley 33-18, que data de agosto del año 2018, y lo que sería entonces la ley orgánica del régimen electoral, que es de febrero del 2019. Muchas incongruencias, muchos inconvenientes. O sea, no respondieron a un entorno sistémico. Por eso yo decía y resaltaba siempre la necesidad de que ante una legislación tan profusa, tan amplia como es la electoral, que se codificaran, que se integraran, porque un código es una ley, pero es una ley especial que integra varias leyes para que tengan una conexidad armónica y sistémica de lo que es el ámbito, aspecto que están tratando. Pero porque es salvable la situación. Estamos obligados, es como la economía yo diría que tiende a resetearse cuando llega un momento que tú crees que no vamos para ningún lado, hay la obligación, y yo creo que la propia democracia, puede haber un momento de implosión, tendrá que ser salvable, pero son muchos los escollos. Yo digo que yo no quisiera estar en los pantalones de la Junta Central Electoral. No tienen cómo quedar bien, cómo no ser objeto de muchos cuestionamientos, por eso hay que tratar de, en la medida de lo posible, a tratar de apoyar esta Junta. Es la Junta que tenemos, es la que tiene que resolver todo esto. Yo siempre he sido abanderado de que se haga una cumbre política, que se puedan sortear muchos de estos escollos, de que puedan ser diferida la entrada de muchos aspectos de la ley que no son materializables al momento. Nosotros la semana pasada radicamos, por ejemplo, lo que es la intimación a un recurso de cumplimiento, una acción de amparo en cumplimiento. Porque la ley hoy día no solamente, que ya lo refería, pero rápidamente, no solamente habla de la cuota de género para las candidaturas, ese es un componente, no es solamente para la candidatura, también lo es para el manejo interno y dirigencial de los partidos políticos.
Si vemos un ejemplo, ahora mismo que está muy en boga, el tema de llenar las vacantes generadas por lo que ha sido la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, cómo se está en ese laborantismo, en esa campaña por los puestos al comité político, al comité central, no es ese solamente el problema. Es que esas estructuras tienen que ser ampliadas, tienen que estar en condiciones de tomar en consideración lo que es la cuota de género, que tiene que ser del 40% como mínimo también en esos estamentos. Por ejemplo, el comité político, para que tengamos una idea, porque si hay 35 y tantos puestos, que ya hay un derecho adquirido de quienes están ahí, no pueden quitarlo o sacarlo para integrar la cuota de género, pero sí tendrían que ampliarlo. Y se necesitan alrededor entonces de 17 mujeres solamente. ¿Adicionales? Claro que sí, porque es el 40%. ¿Qué decir en el comité central? El comité central, pero no es solo el PLD, en todos los estamentos, en todas las instancias, aquí y fuera del país. Artículo 24, dentro de las que son las obligaciones de los partidos, el artículo 24, numeral 6, dice que tienen que instruir los mecanismos para garantizar y observar la cuota de género. La cuota de género, ¿a qué hace referencia a la ley? Fíjate que este artículo habla de la cuota de género, ¿a qué hace referencia a la ley? Que es posterior, que está o más adelante en el artículo 53. O sea que en el componente sistémico previó que esa cuota de género a que se hace referencia tendrá también que observarse en todos los estamentos, aquí en el exterior, en todos los órganos de dirección municipal, en toda la geografía nacional, hay que tener 40% de mujeres. Pero las mujeres no tienen ahora mismo, lamentablemente, la posibilidad, porque hay primero que hacer una campaña de orientar, de concientizar a la mujer que participe, porque la mujer es lo más sacrificado que hay. La mujer trabaja, estudia, pero además es ama de casa. Es ama de casa. El trabajo de ama de casa solamente es un trabajo arduo, es un trabajo grande. Entonces la mujer no está diseñada para esa participación amplia, pero la ley dice que hay que concedérselo. Entonces eso es lo que tenemos. Eso tiene que ser observado. Y la pesadilla grande la vamos a encontrar ahora, después del 18, que era lo que yo decía, donde tenemos personas que creen que son candidatos, a la hora de los partidos, observar, llenar la herramienta en línea de la Junta Central Electoral y que no quieran imprimirle la hoja porque no completan la cuota de género, porque se le hace irrecibible, con lo de la juventud van de robo, porque ya se le tendió el colchón, el espacio, de que solamente es para candidatura, porque así lo consigna la ley, pero además de que es una representación nacional. Entonces no lo van a observar a la hora de llenar la cuota. Exacto. Sino que te van a tirar al principio la parte nacional y te dicen, mira, te hacen falta 2 o 3 jóvenes para llenar el 20% de esa candidatura, búscalo, haz los cambios. Entonces eso serán 3, 4, 5, qué sé yo, pero aquí no, con la de la mujer no, porque te lo hacen irrecibible y eso puede afectar la boleta completa. Es como si tú no presentas ninguna boleta. Pero entonces eso significa que un hombre que ganó su primaria, lo van a sacar. Claro que sí. Pero entonces él va a apelar ante el Tribunal Superior Electoral. Bueno, es que no estaría determinado el tema de si ganó o no la primaria, porque aún quedaras en un puesto, hay una cuota de género que tiene que observar el partido debió explicar, el partido sería el culpable, porque el partido debió explicar eso. Mira, hay una cuota de género en la que tú puedes ganar, es en la primera, la segunda. En un sitio que haya, por ejemplo, el caso de San Juan, que hayan 4 diputaciones. De esas 4 diputaciones, a la hora de redondear, tú tienes que acercarte más al 40, porque es 40 como mínimo, máximo como 60, recíprocamente entre hombres y mujeres. Entonces tú tendrías ahí que llevar 2 hombres y 2 mujeres, pero el caso del PLD, los 4 que participaron, que ganaron los primeros lugares eran hombres. ¿Y entonces? Henry Merán renunció, que era el número 4, ese no habría inconveniente. Pero de los otros 3, para mí, que no hay forma. Hay uno que está reservado, ese reservado tendrá que llevar una mujer. Y de los otros 3 que quedan, tienen que quitar uno para meter a otra lo mejor mujer. ese reservado tenía nombre, porque a veces los reservados tienen nombre. Ese es otro inconveniente. El partido no podrá, en el caso de ese del PLD, pero así hay cientos de casos. Entonces cuando empieza, o sea, no sabemos quién es candidato y quién no, porque va a depender de esa reingeniería que tiene que hacer el partido administrativa para cumplir con esa cuota de género en la herramienta en línea de la Junta Central Electoral. Y entonces eso va a destapar una cantidad de demandas en todos los niveles, porque imagínense ustedes, estamos hablando de 2.700 y tantas candidaturas que estarían en juego por partidos, ya de todos, porque los otros tendrán una mecánica también de una convención de delegados, lo que ellos entiendan, que ellos de la forma, entonces también ahí habrá una mecánica también de exigencia. No va a haber muchos inconvenientes con la observación de la cuota de género, porque eso le corresponde, en relación a las candidaturas, eso le corresponde a la Junta, a la herramienta en línea, diseñar para que tengan que resolver eso.
porque esa boleta es irrecibible, te la devuelven o te dan un plazo de 3 días, 72 horas para que tú la completes. Entonces habrá que salir a buscar mujeres donde quiera que estén para observar eso. Suerte que ya no hay que haber militado en el partido durante 5 años, como decía la ley de primarias inicialmente. Bueno, la ley, sí, lo decía, porque ese fue uno de los temas que fueron resueltos por el Tribunal Constitucional. El artículo 49, numeral 3, era que hacía referencia a unos requisitos que pudieran instaurarse o establecerse en los estatutos. Entonces hay una liberalización de esos requisitos por efecto de una sentencia del Tribunal Constitucional, que incluso hasta cambia parte del contenido, donde el Constitucional pues ya empieza a operar como una especie de legislador positivo, no que se lo deja al Congreso, sino que cambia también algunos textos. Eso se encuentra en los libros que nosotros tenemos, el Código Electoral, porque ya nosotros hemos venido considerando, actualizando todo lo que son estas disposiciones con la sentencia del Tribunal Constitucional. Trajano, tu opinión sobre el voto automatizado, sus resultados en la primaria y su aplicabilidad en las elecciones de febrero y mayo. Mira, yo he dicho que yo soy un abanderado del tema de la tecnología. Yo creo que tenemos que estar abiertos, tenemos que irnos aperturando la tecnología, pero eso tiene que ser muy paulatinamente, muy gradualmente. Se observa que no era lo más conveniente en este proceso electoral. Digo que no era lo más conveniente porque la ley orgánica del régimen electoral, en el artículo 99, te da la posibilidad de que la Junta Central Electoral pudiera instaurar la que fue en función de esa facultad que la Junta lo hizo. El artículo 99. Pero cuando tú observas, cuando tú abres la ley y examinas el contexto general de la ley, te das cuenta que está concebido en toda su estructuración para una boleta física. Por eso a la hora de hacer una impugnación de un reclamo te habla del rayado, cosa que no existe en el tema electrónico, donde lo que te hacen es que te imprimen una boleta. Y por eso se oyó hablar ahora en este proceso de que impugnaciones, bueno, es que no había forma de hacer ninguna impugnación, porque eran boletas, más que todo lo que se necesitaba era un delegado técnico, porque no hay lugar a grandes o muchas o ninguna discusiones, que es lo que se da en el contexto general de la ley, una boleta física. Entonces, hay muchos temas que no pudimos preverlo, que no pudimos considerarlo. El tema, por ejemplo, de ninguno. El ninguno saca mucho voto porque a la hora de que tú te paras en una computadora donde tú vas a examinar 4 niveles, lo que ve más destacado es el ninguno y tú no tienes tiempo muchas veces de examinar, de verificar todas las cabecitas que están en todos los niveles. Tú que el propósito que llevas de manera general inicial es votar posiblemente por un candidato para la presidencia, un senador, de que tú cubres tu propósito, pues poco te importan los otros. Sí. Entonces vimos un ninguno que va a traer el inconveniente de que si dejan ese ninguno, que entiendo que tendrán que quitarlo. ¿Y por qué? Por ejemplo, para las elecciones generales de mayo, en este caso la del 17 de mayo, la presidencial, ese ninguno va a traer problemas porque casi garantizaría entonces una segunda vuelta. Porque el porcentaje de ninguno se le va a quitar a la posibilidad que tendrán los otros de coger más del 50%, porque se tomaría en consideración ese ninguno. Pero además también pudiera ese ninguno afectar el tema del acceso al financiamiento público por parte de los partidos para llegar a un 5%, porque es lo que se va a utilizar en ese escenario. Entonces eso trae inconvenientes que no afectarían sensiblemente lo que pudieran ser las elecciones, en lo que pudiera ser en el nivel, por ejemplo, congresual, sí en el presidencial, que es el que habrá que considerar para el porcentaje que saque cada partido en ese proceso eleccionario. En el congresual no afecta porque no es un tema de porcentaje, es mitad más uno o el que saque algo más que los otros a la hora de tú examinar eso. Entonces, está el inconveniente también que no lo consideramos. Estamos hablando de que en República Dominicana hay unos 26 partidos fuera de los movimientos, pero unos 26 partidos acreditados. Imagínate tú que en el nivel, porque son 4 niveles, lo que contempla el artículo 92 de la ley electoral, el de senadores conjuntamente con los diputados al parlacer, que se lo integra en uno de los párrafos, el de diputados, el de regidores alcaldes y el presidencial. Pero estamos hablando que hay candidaturas plurinominales, que son la de los diputados y la de los regidores. Cada vez que vayamos a una pantalla que tenga la carita de 27 partidos metidos, o de 26 o 25 partidos metidos ahí, ¿cómo tú vas a poder buscar si son diputados en GACO? No hay pantalla que quepa eso. No hay pantalla que aguante eso, que son 5 diputados. ¿Cómo tú vas a manejar eso? ¿Cómo tú vas a buscar 135 cabecitas que tendríamos de los partidos? ¿Cómo tú vas a ubicar en ciento y tanto? ¿Cuál es el tiempo que tú tienes?
la fila que se determinó que no es suficiente en la fila que se dieron para una cantidad mínima de apenas un 30% que votaron del componente general del electorado, que estamos hablando de 7.5 millones tendríamos a mayo, al 17 de mayo. Entonces, ¿cómo tú vas a votar? ¿Cómo tú vas a manejar eso? Tendríamos que volver posiblemente a la lista cerrada, en donde no eran caras sino nombres. Entonces tú ibas votando y se le iban asignando. O sea que la posición tú lo ibas a lograr en la primaria de tu partido, que por eso posiblemente lo más indicado es que entonces todas sean abiertas. Porque es el posicionamiento que te deberán llevar para integrarte, para meterte en un listado. Esa es la salida que yo le veo al momento. Pero para eso tiene que haber una cumbre de los partidos. Pero como Pero quiera, también va a pasar en los regidores. Vamos a tener unas sábanas como quiera de boleta. Bueno, por eso estoy planteando, porque antes estaba el voto al partido, entonces el partido se asimilaba para el tema del método de distribución, que es el método de Homs, que es el que funciona, es el que está todavía previsto en nuestra ley, en donde no es el más democrático, pero también es el que se necesita para garantizar una proporcionalidad. El método de Homs te indica a ti que si hay un partido que saca un diputado 500 votos y el segundo de ese partido saca 450, pero tú tienes del otro partido uno que sacó 350, fíjate que el de 450 que está de segundo aquí le lleva 100, pero no gana el de 450 si solo son dos, porque es un tema de proporcionalidad, no es lo más democrático, porque uno es más votado que el otro, pero el otro es el que va a quedar como diputado. Pero es la mecánica que tenemos de garantizar en términos generales de la democracia que el que tenga mitad más uno no se lleve todo, porque es un reparto proporcional para que esté todo el mundo representado, garantizado. Esa es la democracia, eso es lo que tenemos. Entonces, con los diputados, con los regidores, tal vez habrá que hacerlo así, como yo estoy considerando, que sea un listado, porque no hay. Si no, ninguno va a seguir cogiendo muchos votos. Porque cuando tú vas y te paras frente a una computadora, tú no quieres que crean que tú eres analfabeto digital. Sí, y si tenemos nosotros problemas, no, tú le haces marca cualquiera. Ninguno, que es el que está más destacado, es el que le doy. Si tenemos nosotros problemas cuando vamos a un cajero, que podemos decir que somos una élite pensante, ¿verdad? Porque estudiamos, porque somos profesionales, vamos a un cajero a sacar dinero y se nos queda con la tarjeta a veces. O tenemos que hacerlo, repetirlo 1 y 2 veces. Que será una persona que tenga la presión de una fila atrás, que lo están observando, que no pueda buscar una asistencia con una computadora enfrente, con diferentes niveles donde no encuentra. Quiere salir del paso, quiere resolver eso rápido ya. Va a marcar el ninguno, entonces marcar por otro. Es complicado, es complicado. Vamos a hacer una breve pausa. Interesantísimo, Trajano, todo lo que tú has tratado, porque te está adelantando a cuestiones del futuro. Volvemos en unos minutos con el doctor Trajano Vidal Potentini. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor, el tema del papel de las altas cortes, de los altos tribunales en este proceso, ¿cómo usted lo valora hasta este momento y los retos que tienen en todo lo que nos viene? Los retos son amplios, son grandes los retos. El papel yo creo que por demás positivo. Yo creo que en un tiempo récord han podido dar respuesta a es decir, positivo la Junta Central Electoral, positivo el Tribunal Superior. No, porque la Junta no es una alta corte. Cuando hablamos de alta corte nos referimos al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional. La Junta Central no tendremos cómo ponderar, cómo evaluar, sino hasta el final lo que sería su desarrollo. Decía, hasta ahora no se puede hacer una evaluación de la Junta Central Electoral. No tiene cómo ser positiva ni tiene cómo quedar bien, porque son muchos los apremios desbordantes lo que le imponen estas leyes. Yo he dicho la ley de partidos políticos, la 33-18, y la orgánica de régimen electoral 15-19. Por ejemplo, esta Junta debió haber dado ya más de 20 reglamentos, solamente ha evacuado unos 9 reglamentos, porque son muchos los temas variados, entonces se les reserva la capacidad de desarrollo normativo a la Junta Central Electoral, que es la responsable de hacer cumplir esta ley. El artículo 80 y tanto, por ejemplo, de los últimos artículos de la ley de partidos políticos, dice que es la encargada de implementar, de desarrollar esta ley. Por eso la semana pasada nosotros radicamos una intimación, una instancia en donde le estamos diciendo, Junta Central Electoral, tú tienes que
operativizar con los partidos, ya sea a través de un reglamento, exigirle a los partidos de que dispongan, como dice el artículo 24, numeral 6, de los mecanismos adecuando, integrando en sus estatutos la posibilidad de que las mujeres tengan una participación como mínimo del 40% en los puestos de dirección. Eso es un amparo que en principio va orientado a la Junta, porque es quien tiene que implementar, es quien tiene que hacer cumplir esta disposición de la ley 33-18. Y esto lo haremos ahora cuando vayamos a los estrados. Lo haremos entonces también sometiendo como interventores forzosos a los partidos políticos, que son los destinatarios finales, de hacer cumplir todas estas disposiciones y de verificar que los mismos hayan cumplido con ellas. Entonces tenemos una Junta que tiene unos temas que desbordan su posibilidad. Por ejemplo, la doble militancia opera como un delito dentro del componente de estas leyes. Pero la Junta se encuentra con que hay una satanización de los padrones electorales. A la hora de tú buscar, que ya han ido sometiendo, hay algunos que son mínimos, gracias a Dios fueron inteligentes, porque ya han ido sometiendo los padrones, pero tú te vas a encontrar de que aquí hay 20 millones de electores en los padrones que tienen los partidos políticos, aun cuando solamente hay 7.5 millones de electores. ¿Por qué? Porque todo el mundo te inscribía, hasta te vendían libros de firma para tú organizar un partido. Y personas que no saben aparecen en 1, 2 y 3 partidos. Entonces hay un desorden, eso tiene que ser transparentado. Tú tienes que tener como Junta entonces también una herramienta en línea en donde eso esté ya organizado. Porque ¿qué culpa tú tienes si te vas a inscribir en un partido que tú no conoces que estás inscrito en otro, que tú vayas a incurrir en un delito? Entonces son muchos los apremios de la Junta, entonces no hay Son muchos los retos. Los retos sobre todo de la Junta. Fíjate que hablamos de que tienen que desarrollar una herramienta en línea para una inscripción, no sabíamos esa modalidad, porque lo que tiene que ir haciendo la Junta es organizándose a partir de las mismas decisiones y de las quejas de los partidos. La Junta evacuó una de sus resoluciones normativas para el tema de las, que no debió hacerlo del voto de arrastre, no debió hacerlo en esa oportunidad porque eso no estaba en discusión, ni se iba a trabajar, debió tal vez procurar un consenso más amplio con los partidos de discusión para el tema del voto de arrastre, las circunscripciones y demás, pero dieron una resolución ahí que fue declarada ya inconstitucional por el Tribunal. La de que en algunas provincias había arrastre y en otras provincias. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Junta ahora? Tiene que adecuarse en el orden institucional a esa sentencia del Tribunal Constitucional que constituye un precedente vinculante. Y esto supone entonces toda una mecánica operativa interna, toda una logística que no le es fácil a la Junta observarla, porque ya tiene que hacer una nueva resolución, un nuevo reglamento, porque ese no sirvió, ese fue declarado inconstitucional. Pero tiene que irse adecuando a toda esta realidad que también va planteando el Tribunal Superior Electoral, con su interpretación de que la cuota de la juventud no es de una propuesta particular o segmentada como estaban planteando los jóvenes, sino que es de la cuota general nacional, que te la van a ligar también con la de las mujeres, para cubrir la de las mujeres. O sea, en ese 10 también meterán, porque si no la democracia pudiera tener al tenor de estas leyes hasta poco sentido, porque tú dices, bueno, un 20% de la reserva de los partidos, un 40% de la mujer y un 10% de los jóvenes, un 70%, porque trabaja democracia, solamente estaría trabajando por un 30%. Por eso tú decías también de que tú no crees mucho en esa denominada llamada discriminación positiva o declaración afirmativa, que es la posibilidad que le dan con políticas públicas para buscar grupos vulnerabilizados que sean marginados históricamente, para entonces igualarlos, salirnos de lo que es la igualdad formal y llegar entonces a una igualdad material, que es lo que se ha propiciado, lo que se ha buscado con la mujer. Pero es un tema desbordante porque la mujer no está en condiciones, lamentablemente, de asimilar esa cantidad, pero tienen que observarlo, tienen que buscarlo. Entonces los partidos tienen que abocarse, porque son retos no solo de las altas cortes, de todo el mundo, tienen que abocarse una campaña intensiva para que la mujer participe y pueda llenar esas cuotas que tendrán que ser observadas ahora. No hay forma, y por eso nosotros estamos radicando ese amparo de cumplimiento. Porque la ley, en el artículo 24, la de partido político, numeral 6, dice que las mujeres tienen que estar en todos los estamentos, en todos los puestos de dirección. Por eso la campaña del comité político no debe ser que llenar vacantes, no. Eso hay que reorientarlo, eso hay que cambiarlo, eso hay que meterle 17 mujeres solamente aproximadamente al comité político. Y así al comité ¿Y eso central, para cuándo? a todos los estamentos. ¿Para cuándo? Bueno, el amparo, 15 días laborables, fue la pasada semana que ya nosotros radicamos la puesta en mora a la Junta, a ver qué va a hacer la Junta para que eso se haga cumplir, que es a la autoridad que le corresponde, y si no, entonces para el Tribunal Superior Administrativo, que es el que tiene que ver ya con esa acción de cumplimiento
en relación Ok, a el esto. labor de las altas cortes. La labor de las altas cortes yo digo que va positiva, intensa por demás, porque el Tribunal Constitucional ha generado muchos cambios, casi ha cogido una tijera y le ha cortado muchos artículos. Y lo que falta todavía. Que Todavía hay falta en el camino ahora. todavía hay muchos recursos. En el caso de la ley de régimen electoral, solamente son pocos los cambios que hasta ahora se han hecho, porque es una ley última. Ya tenía más recursos depositados la de partidos políticos. Hay muchos que ellos lo han unificado. Hay otros que sin ser tampoco de esas leyes tienen que ver directamente con esas leyes, como fue el que se radicara por el tema de la ley 157-13, que es la ley del tema del arrastre, que era la que en su artículo 2 tenía un párrafo que arrastraba el diputado para el senador, el voto del diputado para el senador. Eso fue también derogado por el Tribunal Constitucional, declarado inconstitucional. Entonces todo eso está en una reingeniería que supondría algunos cambios a nivel legislativo. Por eso el Tribunal Constitucional tal vez se ha aventurado a empezar a trabajar como legislador positivo. Eso trae problemas, porque el Tribunal Constitucional lo que debería ser pura y simplemente un legislador negativo. Es decir, bueno, esto no sirve, esto es inconstitucional, el Congreso es quien tiene que encargarse de darle la expresión constitucional. Pero se ha agarrado el Tribunal Constitucional ante la misma urgencia, dice, bueno, la ley orgánica del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, dice que yo puedo asimilar otras sentencias, otras categorías de sentencias en el derecho comparado. Entonces hay sentencias manipulativas, adictivas. Entonces ellos están, a partir de esa realidad, están entonces adicionando, están integrando textos. Vamos a decir, Están legislando. Escribiendo. En este caso ni siquiera están legislando, porque están agregándole texto. Esto en muchos lugares trae problemas con los congresos, porque entienden los congresos entonces a cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional que le estaría suplantando. Para eso se está utilizando lo que es el denominado llamado constitucionalismo dialógico, una especie de diálogo. Por ejemplo, en Canadá hay la cláusula del no obstante. El Tribunal Constitucional puede declarar, la jurisdicción constitucional, algo inconstitucional, pero el Congreso puede decir, mira, esto está declarado inconstitucional, no obstante, mantiene su vigencia hasta tanto yo resuelva esta particularidad que ha planteado el Tribunal Constitucional. ¿Y eso no le quita entonces al tribunal? No es que le quita, es un diálogo, el que no tenga nadie la última palabra, porque en teoría el poder más genuino, el poder más grande, más representativo lo es el Congreso. Entonces hay un tema de división de los poderes, de respeto de los poderes. El Tribunal Constitucional es un poder jurisdiccional, ni siquiera uno de los tres poderes del Estado, es un órgano extra poder fuera de los poderes, pero tiene la facultad más grande que poder alguno pueda tener, que es ser el último y máximo intérprete de la Constitución. Por eso deben manejar esa facultad con la prudencia necesaria de no molestar eso, o de que no haya el denominado choque de trenes que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, donde hay un concierto de altas cortes, donde hay muchas altas cortes, porque también la parte superior administrativa, el Consejo de Estado lo tienen como una alta corte, que es el que tiene que ver con lo que sería el equivalente al Tribunal Superior Administrativo, guardando la diferencia, porque el Superior Administrativo es parte del Poder Judicial en la estructuración que nosotros tenemos. Entonces yo creo que en definitiva es positivo la labor que ellos han desarrollado, el Tribunal Superior Electoral, que ha dado respuesta en términos récord. Así lo recogemos nosotros en los 2 tomos de jurisprudencia que tenemos a la venta de los 4 tomos. Es vasto, es amplio la materia. Ahí encontramos la solución de casi todos los problemas que se han venido sucediendo. Ahora vienen problemas nuevos porque es un contexto nuevo. Y dentro de esos problemas nuevos, Trajano Vidal Potentini, el tema de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es tu posición? Mira, la candidatura, las mismas incongruencias de todas estas leyes plantean lo siguiente. Por un lado está el artículo 49, numeral 4. ¿De cuál ley? De la ley de partidos políticos. La 3318. La 3318. Tiene una redacción donde te dice que no podrá ser candidato o no podrá ostentar una precandidatura por otro partido aquel que haya sido candidato de otro partido. Bueno, pero es que en el momento nadie tiene cómo poder ser candidato en otro partido. Debió haber dicho candidatura, debió haber dicho precandidatura. Entonces es una redacción mala. Pero esa es la ley. Entonces ese punto no aplica como una prohibición. El artículo 49, numeral 4, no aplica como una prohibición. Pero nos vamos a otro contexto. Pero a la luz de ese artículo, entonces, cuando se lleve la candidatura a la Junta Central Electoral, la Junta pudiera decir que la acepta y no mandarla al Tribunal Superior, Tribunal Constitucional. Pero el problema es que no es ese solo artículo. Ya. Ese artículo está salvado, ese no tendría inconveniente.
Pero entonces nos vamos a otro artículo, que es el 134, no de la ley de partidos políticos, sino de la ley orgánica del régimen electoral, que habla del transfugismo de las candidaturas. Alguien te pudiera decir, bueno, pero no es candidatura, lo que hubo fue una precandidatura. El contexto de esto es que el otro es que la ley orgánica o la ley de partidos políticos, la 33-18, es la que tiene que ver con la parte interna, con la precandidatura. Ya la ley orgánica tiene que ver con las candidaturas, pero no hay dudas entonces de que aquí hay un tema que también pudiera generar un tipo de interpretación que llame entonces a que pueda ser cuestionada la candidatura, incluso por la propia Junta, la candidatura de Leonel Fernández, porque dice que está prohibido quien haya sido nominado para una postulación. Bueno, pero es que una nominación es una precandidatura. Exacto. Y una postulación es una candidatura. Así es. Entonces, eso constituye una prohibición en principio, que si tú te vas también a la reglamentación del tema de la Junta Central Electoral, también tienen algunos aspectos que pudieran ser negativo para una eventual candidatura del expresidente Leonel Fernández. Entonces, ¿qué te dice eso? Ajá. Que como estamos en un tema que eventualmente tendrá que ser interpretativo, tendrá necesariamente que ser decidido por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Superior Electoral, porque el Tribunal Superior Electoral es una vía, porque vía un pero amparo. no en sí por la propia Junta, que puede hacer la interpretación. Mira, es que la Junta sí, la Junta puede decir, mira, no te admito porque no llena este requisito. O pero te todavía admito no. porque creo que sí. O te admita, no, porque te puede admitir también sin entrar en ninguna, lo admite porque lo asume, no tiene Exacto. que motivar, no tiene que exponer porque está... Pero va a haber admitiendo. recursos de otra. Pero van a haber recursos de otra naturaleza de impugnación que tienen que estar preparados por allá y que tienen que estarse depositando. Bueno, hay ya de hecho recursos, pero ante instancias Sí, como el Tribunal abogado Constitucional. famoso, ¿cómo se llama? Fredermino. Fredermino ya depositó en el Tribunal Constitucional. Entonces tú dices que también se puede en el Tribunal Superior Electoral. Totalmente, es altas cortes, porque el Tribunal Superior Electoral, tú puedes, que fue lo que hicieron, por ejemplo, magistralmente, con el tema de la publicidad. Por ejemplo, en amparo, tú no puedes atacar en amparo una ley. Una ley no puede ser atacada en amparo porque un amparo no puede cambiar el sentido de una ley. Pero ¿qué hacen ellos? Te radican un amparo en el Tribunal Administrativo por el componente de igualdad, derechos fundamentales y demás. Entonces en el amparo, que es una acción principal, tiene que estar precedido de una acción principal, lo que sería una declaratoria por vía difusa de inconstitucionalidad. Entonces te plantean una sesión de inconstitucionalidad y resuelven su problema sin el amparo. Por eso ustedes vieron que dijeron, sí, pero esto es un tema de igualdad, eso es inconstitucional. Pero tiene un alcance diferido, tiene un alcance estrictamente para las partes que están actuando. No puede ser extensivo a todo el mundo. Entonces Leonel Fernández perfectamente pudiera ir al Tribunal Superior Electoral, plantear un amparo por el tema de sus derechos fundamentales y como parte iniciar entonces una sección de inconstitucionalidad de la violación del plano de igualdad, del derecho a elegir. Sin tener que ir al Tribunal Constitucional. Sin tener que ir al Tribunal Constitucional, porque eso eventualmente pudiera ser conocido por el Tribunal Constitucional. El mismo amparo que salga de aquí, pero poco importaría porque él tiene que resolver sus problemas en el momento. Él tiene que resolver en el momento su problema. Pero ¿y los por plazos, eso yo no veo, Tarajano? no, es que allí te lo hacen de hora a hora. Aquí no hay grandes inconvenientes en el Tribunal Superior Electoral, no así en el Tribunal Constitucional. Todavía lo declaran de urgencia en el Tribunal Constitucional y la mecánica es más complicada porque son 9 de 13. Y esos jueces tienen que estudiar y analizar y no es verdad que va a haber ese quórum calificado, ese quórum agravado de 9. No necesariamente tú lo consigues para una decisión diferente a aquellos que son 5 y que tienen la premura de resolver. Allí con 3 se resuelve. Entonces el camino indefectiblemente no me parece que va a ser el Tribunal Constitucional. Ante esa candidatura que tendrá, como quiera, lo haga la Junta o no lo haga, va a tener impugnaciones. Porque estamos en la era del neoconstitucionalismo, donde la interpretación depende de la visión, del enfoque, donde la Constitución se sobreinterpreta, donde tenemos dos normas que están en conflicto. Porque en una te está planteando de que el transfugismo es una nominación para una postulación, eso es una precandidatura, y una nominación es una candidatura. Pero además, entonces, el proceso que pueda darse en el Tribunal Superior Electoral, que tendría un efecto interparte para Leonel Fernández, si es el que lo plantea, no tendría un efecto para todos los candidatos, para los demás. Pero es una vía, es una puerta, porque el que le resolvieron así a Leonel, entonces con esa misma jurisprudencia vaya a pedir lo mismo, pero tiene que ir acreditándolo por parte. Si quisieran quienes han perdido ser candidatos en otro proceso. Qué interesante, no tenemos más tiempo, pero yo creo que ha sido una entrevista muy productiva porque
el doctor Trajano se ha adelantado a cosas que vienen y quizás podamos entender un poquito de lo que va a ocurrir, ser quizás un poco más benévolo con la Junta Central Electoral. Así es. Porque le ha tocado una papa dura, una papa caliente. Trajano, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Día de la Constitución, interesantísimo todos estos temas. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.